El miedo en los Estados Unidos no es por falta de trabajo, es por falta de claridad. Puedes trabajar 60 horas a la semana, puedes tener 2 trabajos, puedes tener todo bien y aún así sentir que estás a una emergencia de perderlo todo. ¿Por qué? Porque nadie te enseñó a proteger lo que ganas, solo te enseñaron a ganarlo. Y mientras tanto, el miedo crece. Miedo de enfermarte, miedo de perder el trabajo, miedo de llegar a viejo sin nada, miedo de que todo por lo que trabajaste se sume. Llevo más de 25 años en este país. Llegué con una sola maleta, sin hablar inglés, dejando a mis hijos atrás, con el sueño de darles un futuro mejor. He pasado por todo. Trabajar bajo presión, empezar desde abajo, sentirme invisible y aprender a salir adelante paso a paso. Por eso, sé que ganar más no debería costarte tu dignidad. Y sí, si sientes que ya te costó algo, este video es para ti. Déjame decirte algo que nadie quiere admitir. Muchos de nosotros nos estamos construyendo un futuro. Estamos sobreviviendo en una rueda que nunca para. Trabajas, ganas, gastas, regresas a tu país con dinero, presumes un poco, vuelves y empiezas de cero otra vez. O peor, caes en las trampas del hazte rico rápido, el primo que te ofrece un negocio, la inversión que no puede fallar, el préstamo que te promete libertad, pero te encadena más. Y mientras tanto, los años pasan y un día te das cuenta que trabajaste toda tu vida, que te sacrificaste, que diste todo y no tienes nada que te proteja. ¿Te suena familiar esta? Tienes 45 años, todavía trabajando las mismas horas que a los 25, todavía sin ahorros, todavía sin plan. Y ahora el cuerpo te duele más, el cansancio ya no se va con una noche de sueño. Y te preguntas, ¿cuánto más puedo seguir así? O esto, finalmente juntas algo de dinero y llega una emergencia, un carro que se descompone, un problema de salud, algo con la familia, y en una semana se fue todo, otra vez desde cero. Ese es el miedo real. No es miedo a trabajar duro, es miedo a que nada de lo que haces dure. Pero aquí está la buena noticia. El miedo no se quita trabajando más, se quita con claridad. Y la claridad viene de 3 cosas muy simples. Saber a dónde va tu dinero. Tener algo que te proteja cuando las cosas se pongan difíciles. Tener un plan para salir de la rueda. No necesitas ser experto en finanzas. No necesitas un título. No necesitas ganar el doble. Solo necesitas dejar de moverte sin dirección. Porque el problema no es que no trabajes suficiente. El problema es que trabajas sin estrategia. Entonces, ¿cómo proteges tu futuro? ¿Cómo dejas de vivir sin miedo? Aquí están los 3 pasos. No son complicados, pero tienes que hacerlos. Paso 1. Deja de perseguir el dinero rápido. Escucha bien. Si alguien te promete que vas a duplicar tu dinero en meses, si te dicen que no puedes perder, si suena demasiado bueno para ser verdad, es porque lo es. El dinero rápido te roba el dinero lento. El dinero lento, el que ahorras poco a poco, el que proteges, el que crece con paciencia, ese es el que te salva. Deja de buscar atajos. Empieza a construir con paciencia. Paso 2. Construye una red de seguridad simple. No necesitas miles de dólares ahorrados para empezar. Empieza con 500, luego 1000. Ese dinero no es para gastarlo, es para que puedas dormir en paz.
Es para que cuando el carro se descomponga, no tengas que pedir prestado. Es para que cuando pierdas un día de trabajo, no entres en pánico. Tu red de seguridad no tiene que ser perfecta, solo tiene que existir. Y una vez que la tienes, el miedo empieza a perder poder. Paso 3. Planea tu salida. Esto es lo que nadie te dice. No puedes trabajar así para siempre. El cuerpo tiene límites. Tu energía tiene límite. Entonces, la pregunta no es si vas a parar, es cuándo vas a parar y qué vas a tener cuando lo hagas. ¿Quieres regresar a tu país? ¿Quieres quedarte aquí? ¿Quieres trabajar menos y vivir simple? No importa cuál sea tu plan, lo que importa es que tengas uno. Porque si no tienes un plan para salir, vas a estar en esta rueda hasta que tu cuerpo te obligue a parar. Y para ese momento ya será demasiado tarde. He visto demasiadas personas llegar a los 60, a los 65 años, todavía trabajando, todavía cansados, todavía sin nada que los sostenga. Y no es porque no trabajaron, es porque nadie les enseñó a proteger lo que ganaron. Gastaron en lo urgente, en la familia, en las apariencias, en las emergencias, pero nunca apartaron nada para ellos mismos. Y ahora, no tienen opción más que seguir. No dejes que eso te pase. Proteger tu futuro no significa ser egoísta. No significa dejar de ayudar a tu familia. No significa que no puedas vivir. Significa que te valoras lo suficiente como para pensar en ti también. Porque si tú caes, no solo pierdes tú, pierde tu familia. Pierden los que dependen de ti. Entonces, protegerte a ti mismo es protegerlo a ellos también. Y sí, al principio da miedo. Porque estás acostumbrado a dar todo. Porque llegó el momento de que también te quedes con algo, no todo. Solo lo suficiente para vivir sin miedo. Ahora quiero que me digas algo. ¿Cuál es el miedo más grande que tienes sobre tu futuro? ¿Es miedo de no tener suficiente cuando seas viejo? ¿Miedo de no poder parar de trabajar? ¿Miedo de que todo se pierda en una emergencia? Escríbelo en los comentarios, porque cuando lo pones en palabras, ya no tiene tanto poder sobre ti. Y cuando otros lo leen, se dan cuenta de que sienten lo mismo. El miedo no desaparece solo, pero sí pierde fuerza cuando tienes claridad. Y la claridad empieza con una decisión: dejar de moverte sin rumbo y empezar a construir algo que dure. Nos vemos en el próximo video.